Bueno, pues por desgracia la noticia de ayer fue el fallecimiento de Antonio Armas Fernández, de 76 años de edad, que fallecía al parecer tras sufrir un infarto en su domicilio en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y vamos a saludar también a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Antonio Armas Fernández era el propietario de Navieras Armas Transmediterránea, posiblemente uno de los navieros más importantes de España y el cuarto de Europa. Una muerte sin duda inesperada. Don Andrés Martinón, buenas tardes, que ayer conmocionó al mundo, sobre todo del empresariado canario y también lanzaroteño, porque el señor Antonio Armas procede de la isla de Lanzarote, concretamente del municipio de Yaiza, donde su padre, Antonio Armas Curbelo, fue el creador, el pionero de en este caso posiblemente de lo que se llamaba los barcos de cabotaje que viajaban entre islas, ¿no?, en Canarias. Pues sí, lo has dicho bien, ¿no? La familia Armas Curbelo, en este caso Antonio Armas Curbelo, el padre de Antonio Armas Fernández, la verdad que fue un innovador. Luego no sé si lo vamos a ver o no, pero tenemos imágenes de cuando se le daba la medalla de oro del municipio de Yaiza y él venía a decir de una manera bastante humilde que todo el mérito fue del padre. Y es evidente, porque el padre creó de la nada algo muy importante, pero la historia le pondrá en su sitio a Antonio Armas Fernández porque modernizó un poco. El padre ya vio que le dio rienda suelta y ya empezó, pues eso, apostó por una serie de barcos, rolones, empezó a cambiar el tema de ya no solo cabotaje, luego vehículos, pasajeros, lo combinó, luego los barcos ya de tipo ferry, fast ferry, en fin, que hizo unas inversiones muy grandes, bueno, y de hecho... Muy arriesgadas. Muy arriesgadas. De hecho, en 2018 es lo que dices tú, acaba adquiriendo Transmediterránea, que era un monstruo. Efectivamente, bueno, era la compañía bandera la compañía bandera marítima en este caso de España, ¿no? Aquí estamos viendo la entrega del premio y menos mal que se reconoce premio muchas veces a los emprendedores, como era el caso de este hombre que nació en Yaiza. Su padre, también, pero él también nació en Yaiza, tengo entendido, según me... Yo diría, bueno, no lo sé, si acaso había en Arrecife, porque ya... el alcalde, bueno, en Yaiza, en Lanzarote, me comentaba el alcalde Óscar Noda que cuando le entregaba ese premio que veíamos allí, precisamente hablando con él, hablaba de su niñez y recordaba aspectos de la isla de Lanzarote. Puede ser, entiendo que el padre ya tendría ya un volumen de negocio y ya estaría, no sé si ya en Arrecife, a lo mejor puede ser. Lo que pasa que yo creo que él ya, lo voy a decir, es primo hermano de mi padre, sí. Es decir, él ya era un primo de Las Palmas, él él sí, de hecho su familia, sí, sus hijos y tal, sí, ya tienen muy poca conexión con la isla de Lanzarote, más allá de la añoranza de saber que su abuelo, sobre todo, pues un hombre que nació en esta isla y que de la nada pues creó lo que se llama un imperio, el oasis, le llamaban el oasis de las navieras de España, ¿no? Porque el famoso naviero griego, ¿no?, que también fue multimillonario, en este caso más que multimillonario. Onassis, yo dije oasis. Puede ser. No te entendí, yo creí que era un oasis dentro de la... Onassis, Aristóteles Onassis, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a ver la pieza que tenemos preparado, lo informativo, y luego vamos a hablar con José Torres, que es el presidente de la Cámara de Comercio, para que nos dé la opinión de quién era la figura o lo que contribuyó, sobre todo al desarrollo de Canarias, Antonio Armas Fernández. Sorpresa desagradable la que se llevaba el sector empresarial de toda Canarias tras conocerse el fallecimiento de Antonio Armas Fernández, presidente de la naviera Armas Transmediterránea, una compañía marítima fundada por su padre, Antonio Armas Curbelo, en Lanzarote. Armas Fernández fallecía a los 78 años de edad tras sufrir un fulminante infarto y deja como legado una empresa que revolucionó el transporte marítimo en 1973 con la incorporación de barcos tipo Rolón y que ya en 2018 se convertiría en la primera naviera de España y la cuarta de Europa, tanto en número de buques como en movimiento de pasajeros. El propio Antonio Armas acudía en octubre del año pasado a Yaiza, donde recibía la medalla de oro del municipio en nombre de su padre. Estas fueron sus palabras. Lo único que puedo añadir es que fue un hombre dedicado a su trabajo, a la gente que trabajó con él. Desde muy pequeñito siempre fue un visionario del futuro y siempre pensó en unir las islas, que era su mayor ilusión desde siempre. El mérito
está en quien lo inició y no en ninguno de nosotros, sino lo que hemos hecho es seguir, intentar crecer. En definitiva, Canarias pierde a uno de sus empresarios más brillantes y desde Lancelot Televisión queremos mostrar nuestro más sincero pésame a su familia y a sus seres queridos. Aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude. Bueno, también Antonio Armas fue medalla de oro no solo en Yaiza, sino también en este caso del gobierno de Canarias por la contribución al desarrollo económico y marítimo y sobre todo de las comunicaciones, porque esta familia lo que ha logrado es precisamente en aquellos tiempos unir todas las islas gracias por el transporte por mar, ¿no? En este caso, es lo que le llaman el que creó la Iberia de los mares, ¿no? Claro, porque no deja de ser un equivalente transmediterránea a lo de Iberia. Lo que sí es importante al final, el carácter de las islas te obliga a desarrollar tus navieras, tus barcos, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, la propia Fred Olsen sale de La Gomera, o sea, de islas no capitalinas. Es curioso, al final la necesidad también de unirlo, y al final era, lo decía Antonio Armas Fernández, que el sueño de su padre era unir todas las islas, y la verdad que lo consiguió en la medida de lo posible, ¿no? También destacar eso, ¿no? Como al final acabas siendo un empresario lanzaroteño, luego gran canario o canario, como al final acabas dominando todo un territorio nacional. La verdad que es una historia de superación empresarial. Y un hombre que es lo difícil, y ahora vamos a hablar con José Torres, que es presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que es muy complicado, es decir, meterte en el mundo del gran empresariado de Canarias y de Gran Canaria y Tenerife, que es donde estaban evidentemente por temas de población, las grandes empresas de Canarias, era muy complicado, pero un hombre que fue aceptado plenamente y ahora era un empresario más. De hecho, el presidente de la patronal, Agustín de Lara, habla que era un empresario de pura cepa, que se ha ido con las botas puestas, no tenía límite, vivió momentos difíciles, pero siempre salía adelante. Nunca se rindió y eso solo lo hace los grandes. Don José Torres, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, don José, lo hemos cogido casi al lazo para que usted nos pueda hablar de la figura, o más que de la figura, de lo que aportó, en este caso, al mundo empresarial, al desarrollo económico de las islas, en este caso, Antonio Armas. Bueno, tanto su padre como don Antonio Armas Fernández, pues tanto uno como otro fueron unos visionarios, ¿no? En aquella época, cuando empezó su padre, pues ya de por sí la adversidad que existía para poder ser un armador era complicado y por lo tanto, bueno, fueron tiempos muy difíciles, pero bueno, había un objetivo claro y una visión clara. Don Antonio Fernández, en paz descanse ahora, pues continuó con esa visión y bueno, y prolongó la empresa a como la conocimos, no solamente digamos que en el territorio español, sino también en el continente africano y también incluso con puntos de la Europa más cercana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas son de las empresas que hay que llevarlas a la universidad para ser estudiadas, porque, bueno, unas personas con una visión tan clara de un negocio tan difícil como es el mundo marítimo, y también recordar que, bueno, Líneas Armas también hizo incursión en líneas aéreas canarias cuando se montó las líneas aéreas canarias, ¿lo recuerdan ustedes, no? Sí. Bueno, el mundo aéreo es todavía más difícil que el marítimo, ¿no? Y bueno, pues en fin, ya ustedes estaban describiendo bien la figura de don Antonio, y sinceramente, bueno, tengo que decir que para mí es una gran pérdida, lo conocía personalmente. Es lo que te iba a preguntar, Pepe, si tú lo conocías personalmente, sí, ¿cómo claro. lo definiría a nivel de persona? Hablan de que era una persona como casi toda la gente de Lanzarote que sabe, Muy que cercano. había aprendido, cercana, pero a la vez muy socarrona, muy lista a la hora de negociar, con mucha empatía con el otro. Claro, son de estas personas que tienen unos instintos muy plurales, ¿no? O sea, que aparte de cercano, campechano, en fin, vamos, amigos de sus amigos, pues bueno, pues son personas que después tienen una madera especial, ¿no? Todo el mundo no aguanta la presión de determinados empresarios que pasan por situaciones adversas como ellos han pasado y bueno, y la empresa se ha superado en sí y fíjense a las dimensiones que ha crecido, ¿no? Por lo tanto, pues en fin, lo vamos a echar de menos porque, bueno, mi última reunión con él pues fue en Las Palmas, en un encuentro que tuvimos de la presentación de la terminal y bueno, ahí tuvimos ocasión de hablar personalmente, porque bueno, parte de mi familia también trabajó con él y bueno... Porque Pepe, siempre... ¿él seguía llevando el negocio, seguía siendo la cabeza visible del día a día del negocio o ya lo había dejado en otras manos y en otras personas e incluso en su hijo?
Bueno, Antonio Hijo ya estaba incorporado desde hace muchos años y estaba llevando unas partes de la empresa, pero bueno, después ya ha habido una convulsión en el accionariado y bueno, y ya pues un grupo de gestores se incorporó, pero él seguía como presidente, evidentemente, y seguía todavía dirigiendo la compañía. Lo que pasa es que en esta última etapa, de estos últimos 2 años para acá, pues ya empezaron a mejorar los sistemas de gestión, divididos por áreas y demás, pero bueno, la empresa, hay que reconocer que a todos nos inquieta de que don Antonio pues nos haya dejado, porque aparte de lo que fue don Antonio, hay un sentimiento canario donde la conectividad con Canarias, pues más allá de la rentabilidad también estaba el servicio, ¿no? La condición de, en fin, de unir a todas las islas, y que a veces las líneas son deficitarias, ¿no? O sea, que, Sí, sí. y hay que mantenerlas, y bueno, y él tenía esa condición, ¿no? De que al final pues había que cubrirlas, y bueno, y eso yo creo que también de vez en cuando le llevó algún susto, porque en el mundo marítimo se pierde mucho dinero con mucha velocidad, ¿no? Mira, Pero bueno. y para terminar, Pepe, a nivel de Lanzarote, ¿qué otros grupos empresariales podrían, no digo que ser iguales, pero bueno, de parecerse por lo que han trascendido económicamente en las islas? Por ejemplo, el Orbecame, por ejemplo, Cabrera Medina. Sí, sí, por supuesto. El Grupo Cabrera Medina es otro de los ejemplos más claros, que encima con unos relevos generacionales garantizados y con una plantilla a nivel regional. Y bueno, y el componente que tiene esa empresa también, al igual que Armas, pues que han tenido una responsabilidad social corporativa desde hace ya muchas décadas. Esto que ahora lo vemos como nuevo, estas empresas siempre han sido unas grandes aportadoras y han devuelto a la sociedad parte de lo que han recibido. Por lo tanto, son firmas que bueno, que tienen un acento importante en el tejido empresarial nuestro de Lanzarote y por ende después ya de Canarias, ¿no? Pues don José Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues lo que estábamos hablando, Andrés, una persona singular, estas cosas del negocio nunca se sabe, pero alguien tiene que tener algo especial, ¿no? Tiene que tener algo especial para llegar a donde ha llegado, porque no se llega por casualidad. Esto es, tiene que tener una serie digamos, no solo de prioridades en tu vida, sino también de habilidades sociales, habilidades de negocio, en fin. Es complicado el mundo del negocio y más meterte, digo, insisto, desde Lanzarote hasta a los grandes poderes económicos de Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Sí, además que yo creo que Antonio Armas Fernández tenía las características de los Armas y de los Armas de aquí, porque hablamos de los Armas López, Armas Plata, los Martinón Armas, eran 4 hermanos y son gente, no es por nada, pero es gente seria. Bueno, tenemos el ejemplo también de Enrique Martinón, Enrique Martinón que Armas. ha trascendido también, es un hombre que se fue también muy joven a Gran Canaria, pero es de Lanzarote. Y creó un grupo hotelero. Y creó un grupo hotelero que ahora pues bueno, estuvo en Cuba, ahora está en Puerto Rico, en República Dominicana principalmente y en México también. Y en México, de hecho, ellos han tenido negocios y seguro que tenían sociedades conjuntas. Ellos intentaron, Antonio Armas Fernández y Enrique Martinón Armas, crearon las líneas aéreas canarias, Sí, entre otros socios. Y son empresarios arriesgados, gente con decisión, algunas cosas salen y otras no. Y la verdad que luego cada uno tuvo su éxito y como dices tú, su imperio, porque al igual que en barcos tuvo, pues también, en este caso Enrique Martinón Armas, en el sector hotelero y de gestión también se ha desarrollado mucho. Yo creo que es esa, era un hombre yo creo que duro, también los Armas López, Gregorio Armas en Agramar, son gente negociadora y gente trabajadora. Entiendo que tú para triunfar en cualquier tienes que aspecto, trabajar. Aquí hay ejemplos de empresa, a pesar de que en fin, que aquí la envidia y la estupidez muchas veces pues ataca de manera a los empresarios de la isla, ¿no? Pero aparte de esta gente, pues está el grupo SPAR, aquí en Lanzarote, que no han parado de trabajar y ahora efectivamente pues han logrado mantener y competir con las grandes empresas de las grandes superficies comerciales y de alimentación de la isla, el grupo Rosa, toda la familia, en fin, cómo han sacado adelante, cómo empezaron y cómo fueron capaces de crear un imperio. La propia Hormiconza, en fin, Orinza, que también está relacionado con Enrique Martinón, en fin, todas estas empresas y otras más que me estoy dejando que son importantes de que una isla cuente con ellas, ¿no? Igual que, por ejemplo, Galicia se siente muy orgullosa de contar con el gran empresario español, ¿no? El señor Amancio Ortega, pues en este caso a veces hay que sentirse orgulloso de esas personas que empiezan de la nada, familias que mantienen el negocio y que en este caso, como es el de Antonio Armas,
lo mejoran, ¿no? Porque Claro. normalmente no suele ocurrir eso. No, la verdad que sí, ya digo, hizo una serie de apuestas, ¿no? Hablábamos de ese barco, el Rolón, ¿no? Yo creo que me pareció ver en una entrevista que decía que lo vio en Dinamarca y fue convencido al padre. El Rolón es el barco que mete coches, Claro. que mete carga rodada. Y que decía y que era el padre no lo veía, no lo recuerdo veía. yo que no lo veía muy claro porque eran barcos muy grandes en aquella Claro, una época. inversión tendría que ser. Efectivamente, grandes Y inversiones. transformó todo y comunicó la forma. Hoy en día, irnos a Fuerteventura es algo normal. Bajas con el coche a Playa Blanca, metes el tuyo y tienes ya la excursión garantizada por allí. Pues mira, ese tipo de cosas ya venían pues gracias a innovadores como en este caso Antonio Armas Fernández o el propio padre, ¿no? Yo creo que sí, que hay que mostrar orgullo de una empresa que crea puestos de trabajo, que tiene capital canario. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que ahora sentirse...? No, es que todo lo contrario, es que en el mundo que estamos y vivimos, o tienes grandes empresas o eso va a enriquecer a toda la sociedad. En este caso en Lanzarote, si hubiera más grandes empresas, mejor estaríamos el resto. Se podría aspirar también a más puestos directivos, a más puestos que muchas veces al tener pequeñas empresas, pues todas, ¿qué son? Pues no pueden ser otra cosa que trabajadores sin poder desarrollar una actividad mayor porque la empresa por su tamaño propio no lo permite. Bueno, pues aquí queremos dar el sentido pésame a toda la familia Armas Fernández, en este caso por la muerte de su padre Antonio. Nosotros seguimos porque ayer la lluvia también cayó en la isla de Lanzarote, pero mucho menos, Andrés, mucho menos que la de los días pasados, ¿no? Pues sí, aquí teníamos parte de los gráficos y la verdad que fue la zona norte donde recibió el sur recibió muy poco, la parte ya más de Yaiza, bueno, incluso Playa Blanca, en los datos pluviométricos son donde menos se recibió. Aún así las cantidades son cortas, han sido pequeñas y desde también de la Granja Experimental del Cabildo lo que viene a decir es que llegan tarde y llegan con muy poco. Además ha sido un año que ahí está la desconfianza de los agricultores, que también se ha plantado poco. Y entonces entre lo poco y lo poco que llueve, la verdad que poco se puede tal. Estas son imágenes creo que grabadas en los cocoteros. Ayer, ¿En los cocoteros? En los cocoteros, el granizo, o sea, para ver cómo, porque da la costa. Parece la luna esto. Sí, contraste, ¿eh? Sí, sí, no, como está casi en gris, ¿no? Casi no Sí. se ve de cómo, vamos, pues estaba el día bastante gris en este caso, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ayer cayó, la media más o menos hasta ayer antes de la noche, era en torno a los 22 litros por metro cuadrado, en unas zonas más, el norte, el centro llovió más. En la Algeria, por cierto, ha caído 20 litros por metro cuadrado. Digo esto porque hay una pieza que vamos a ver ahora, porque ¿a qué ha beneficiado esa lluvia? Bueno, a veces dicen aquí en broma que la lluvia en Lanzarote ya trae más problemas que realmente beneficios, pero no, hombre, tiene que llover, aparte para limpiar la atmósfera, porque todavía hay mucha gente que vive del campo, ¿no? Mucha gente. Hay gente que todavía vive del campo, pero es verdad que hemos hablado con la técnico de la Granja del Cabildo, con Ana Garrido, y nos dice que efectivamente quizá ha llovido tarde y tampoco ha llovido tanto. La escasez de lluvia este año en Lanzarote ha generado que muchos agricultores de secano hayan decidido no cultivar la tierra y los que se han arriesgado, en algunos casos, han perdido la cosecha. Hay muy poco sembrado este año en el campo. Y los que han sembrado, se han arriesgado, pues la mayoría lo han perdido porque no ha llovido nada. La lluvia ha llegado tarde y según las previsiones, desde hoy por la tarde o mañana por la mañana dejará de caer agua. Las lluvias han llegado evidentemente muy tarde. Normalmente para que la lluvia se aproveche bien deben de llegar en el mes de octubre, noviembre, que es cuando la gente pues empieza a hacer la siembra. Lanzarote ha recogido en las últimas 24 horas una media de 25 litros por metro cuadrado. Una cantidad de agua superior llegó al norte con muchos puntos en los que se sobrepasaron los 30 litros. En Nórzola, por ejemplo, cayeron casi 35 litros. En Aria 30, 16 en Arrecife y al sur apenas llegaron 10 litros por metro cuadrado. Por este motivo, la Algeria y por consonancia la vid han recibido muy poca agua. Como todos sabemos, aquí la planta del vid resiste bastante en estas condiciones en las que se planta, ¿no? Con el picón nuestro, pero llevan unos años de sequía, de que están pasando necesidad y que necesitan un aporte de agua. También, al igual que ocurrió en Famara, el granizo llegó hasta los cocoteros, dejando asombrados a dos aficionados que filmaron el momento con gran efusividad. ¿Qué es eso? Dios.
son enormes! Bueno, Los Cocoteros, que todo el mundo sabe que está en la costa del pueblo de Guatiza, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que, bueno, ahí hablaba Ana, y lo digo porque ella no tenía datos exactos de cuánto había llovido en la Jeria, y al parecer cayó más de lo que en principio se creía, es decir, se había contabilizado 10 litros por metro cuadrado y finalmente se calcula que cayó los 20 litros, ¿no? Que ya es una cantidad más considerable, o por lo menos que puede mojar más la tierra y mantener fresco, en este caso el rofe, para que después vaya penetrando en la tierra, ¿no? Sí, yo ya no sé si para la vid es tarde o no. Yo me acuerdo de hablar con Víctor Díaz, el presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, y decir que este año había llovido muy poco y que o se le regaba o se regaban las parras o no se iba a ver, no iba a haber ni cosecha, ¿no? No Mañana sería bueno hablar precisamente Sí. a ver cómo ha venido esa lluvia, si finalmente va a necesitar el riego artificial como pedían el Consejo Regulador, o finalmente con esta lluvia escapamos, ¿no? La verdad, sí, tendremos que hablar con él, porque la verdad que a lo mejor Víctor viene a decir, dice, mira, solo con lo de estos días no, ahora si hubiera una serie encadenada, aunque esta borrasca, por llamarlo de una manera, ya se ha ido, o sea, hoy ya miércoles se termina y ya vamos a continuar con... Sí, de hecho ya el viento aflojó bastante anoche, todavía había alguna que otra raya fuerte, pero nada que ver con la noche que pasamos, la madrugada que pasamos, sobre todo del lunes para el martes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, insisto, el agua siempre viene bien en Lanzarote, limpia la atmósfera que hacía falta, y es verdad que tenemos, por desgracia, todavía puntos negros en la isla y sobre todo en la capital, que cuando caen 4 gotas pues inunda muchas de las zonas, porque no tienen, en este sentido es que no tienen, no alcantarillado, tienen alcantarillado algunas de ellas, pero se rebosan, que es peor, pero no tienen un alcantarillado de aguas pluviales. Se mezcla con el alcantarillado de aguas fecales, claro. Y por eso es lo que pasa, saltan el alcantarillado y ahí sale pues toda la porquería, ¿eh? Efectivamente. Bueno, por cierto, que un accidente mortal, hacía tiempo, Andrés, que no registrábamos un accidente mortal en la isla de Lanzarote, por lo menos creo que en el mes de lo que llevamos de año no se había producido al menos ningún muerto. Pues sí, ahora no lo recuerdo, la verdad, sí, en Playa Blanca, ¿no? Un vehículo, no sé si se iba con 5 o 6 personas dentro. 6 personas, tengo entendido. 6 Fue personas. de madrugada, a las 4:30 de la mañana. Ahí estamos viendo cómo quedaba el coche. Al parecer debe ser el exceso de velocidad, no sé si dio con un bordillo en una rotonda y acababa chocando con una palmera. El conductor creo que es el que ha fallecido y no sé si el copiloto salió despedido y está gravemente herido. Y hay otra chica también gravemente herido. Los otros creo que ya son un carácter más leve, incluso alguno creo que salió por sus propios medios, pero la verdad que yo me imagino que sí, que tuvo que ser la velocidad, porque para tú en un entorno... porque vamos, esto es en la urbanización de Playa Blanca, Claro, es dentro de Playa Blanca. ¿Qué persona fue? ¿Se sabe? No se sabe. Son residentes y trabajadores locales, pero... Ya, no, la zona donde fue el accidente... pues no lo sé si ahora es la porque me dieron algo pero no quiero equivocarme, de la zona del Rubicón, de la parte del plan parcial Rubicón, pero no lo sabemos. Pero en cualquier caso, insisto, tenían que haber ido con mucha velocidad, si no, tuvieron mucha mala suerte para fallecer, porque en fin, es evidente que tuvo que ser un golpe muy duro contra una palmera. Es la avenida Papagayo, delante del Rubicón. Del Rubicón. Delante del Rubicón, de la zona esa, ¿no? Pues la verdad que también damos el sentido pésame. Vamos a ver la noticia y ahora vamos a entrar con nuestra invitada, en este caso, con Midalia Machín. Un hombre de 35 años de edad ha fallecido esta madrugada en Yaiza, en la avenida de Papagayo, después del impacto frontal de su vehículo contra una palmera. Además del fallecido, 5 personas han resultado heridas en este impacto, 2 de ellas de gravedad, con politraumatismos severos y fracturas. Pues ya se esperó a que vinieran los servicios judiciales para el levantamiento del cadáver. Son personas residentes en la zona y trabajadores de la zona de la que estamos hablando. Por exceso de velocidad, tocó con el bordillo y directamente chocó frontolateral sobre una palmera. Creemos que el conductor falleció al instante. Otra persona salió despedida, que cuando llegamos ya se lo estaba llevando, que estaba bastante grave, se lo llevó ya al Servicio Canario de Salud. 2 quedaron atrapadas, que eran una chica y un chico. El chico cuando lo sacamos estaba bastante bien y la chica pues sí estaba bastante mal, que también fue trasladada también por los servicios canarios de salud, de urgencia, al hospital.
Por otro lado, así quedó otro vehículo a la entrada del aeropuerto. El vuelco ocurrió a las 6 de la mañana, pero por suerte esta vez no generó grandes daños. El conductor y único ocupante del vehículo fue trasladado por precaución al Hospital José Molina Orosa de Arrecife, aparentemente en buen estado. Bueno, pues ya está aquí nuestra invitada, Midalia Machín, presidenta de Coalición Canaria. Bueno, presidenta no sé, porque no sé si en Coalición Canaria hay presidencia o secretaria. Secretaria. Secretaria, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, sí, bien. Bueno, para empezar por el tema del partido, creo que Fernando Clavijo, el líder de Coalición Canaria en Canarias, pues, y senador por la comunidad autónoma, tiene previsto venir mañana por la tarde para entrevistarse con sectores afectados por la crisis y sobre todo, en este caso, por la subida de los costes de todo, en este caso, ganaderos, pesqueros y tal. Sí, hemos organizado un encuentro con transportistas, con ganaderos también, o sea, y bueno, con todo lo que conlleva, agricultores también. Y también, aparte de eso, que es la clave, también viene para un acto interno nosotros de partido. Hacemos el primer acto quizás abierto para afiliados y simpatizantes después de que todo el tema del COVID parece que empieza a normalizarse y cuando ya no hay límites de aforo y siempre cumpliendo todas las medidas sanitarias. Entonces, para nosotros mañana es un día importante, o sea, porque hasta ahora siempre hemos sido nosotros un partido de que organizamos actos internos con, bueno, pues con bastante contacto con unos comités con otros y con un encuentro muy cercano. No lo podíamos hacer por el tema bueno, del COVID y las medidas sanitarias. Bueno, y ahora parece que las condiciones se dan mejor y bueno, para nosotros es un acto clave para arrancar con todo esto este año. Sin duda, porque tienen que coger gasolina y eso que la gasolina está muy cara, porque ahora mismo estar en la oposición, Midalia, desgasta, ¿no? Dice que el poder desgasta, pero que la oposición desgasta mucho más. ¿Eso es cierto? Después de comprobarlo. ¿En el Cabildo? Sí. No sé si desgasta, pero como yo soy una persona que se presenta para gobernar, entonces cuando estás en la oposición no me gusta estar en la oposición. Porque yo creo que a nadie, ¿eh? Pero no lo reconocen, o sea, yo lo reconozco, a mí no me gusta estar en la oposición. Uno se presenta para gobernar porque quieres implementar tus políticas y quieres llevar a cabo tu programa electoral. Y en este caso, pero bueno, cuando me han preguntado qué significaba ustedes en el Cabildo de estar en la oposición, bueno, eso nos ha permitido tener un contacto más directo con la calle porque no estás en la vorágine del día a día. Sí. Nos ha permitido también contactar con muchísimas asociaciones que, bueno, de un punto de vista totalmente diferente y nuestra labor sigue siendo la de fiscalizar y la de, bueno, proponer cuando hay que proponer al gobierno, criticarlo cuando creemos que no es una cuestión que estén llevando a cabo de la manera que tiene que hacerse y sobre todo nos ha servido para eso, para tener ese contacto directo con todos los ciudadanos de una manera diferente que ahora. Bueno, no sé si tú quieres decir una pregunta. Bueno, yo un poco por actualidad, no sé si te corresponde mucho, pero bueno, como tú eres la secretaria de todo, puedes hablar de todo, ¿no? El tema de la lluvia... Es casi como los tertulianos, que hablamos de todo sin saber de nada. Pero bueno, en este caso ella sí sabe. El tema del CAT, del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, bueno, ya hemos puesto imágenes, ayer fuimos y se inundó. No fue una cosa espectacular, pero fueron 4 gotas. Yo no sé el posicionamiento de Coalición Canaria, porque creo que ya Fajardo Palarea ha hecho declaraciones en las que si una patera hubiera llegado ayer o antes de ayer, ya está preparado y ya habrían sido trasladados al CAT. Yo no sé si ustedes piensan alguna iniciativa, si están de acuerdo con esto. ¿Qué medidas se expresan? Nosotros con el tema de la inmigración siempre me gusta arrancar diciendo que sabemos que las personas que se suben a una patera lo hacen porque huyen del conflicto bélico, de la hambruna y de la pobreza y que deciden buscar otra oportunidad en otro lugar, arriesgando su vida porque estamos hablando de unas rutas migratorias más mortíferas del mundo. Independientemente de eso, sí que es nuestra responsabilidad una vez que llegan a nuestro territorio. Y ahí la gestión por parte del Gobierno canario, obviamente por responsabilidad del Gobierno de Madrid, el Gobierno del Estado junto con la Unión Europea, que no se ponen de acuerdo en las políticas migratorias. Y la política que han tratado de aplicar aquí en Canarias es como utilizar las islas como cárceles, es decir, alejado del territorio continental, de la península, como decimos a voz populi, pues bueno, los traslados no se están haciendo, o como se tienen que hacer, o en el tiempo que se tienen que hacer, y porque España aplica una política de deportación cuando sabemos que hay países que no quieren recibir a esos nacionales. Esto se une a nuestra situación con Marruecos, que está muy delicada. Esto es cuestión de política internacional y las relaciones entre ambos países no son de los mejores. ¿Qué opinamos nosotros del CATE? Pues lo hemos criticado mucho y le voy a decir por qué. Porque no porque se vaya a utilizar el CATE de la manera que lo han hecho sin pedir permiso, en este caso al ayuntamiento y cómo lo han hecho, sino porque en otros lugares, si lo comparamos con otros lugares, son infraestructuras que se han mantenido muchísimo a lo largo del tiempo. No es algo momentáneo por el drama que estamos viviendo. Ese es el miedo que tenemos nosotros. Y luego, obviamente, también se ha puesto ahí por una razón lógica. Hay pocos efectivos de la Policía Nacional, pues entonces aprovechan las infraestructuras. Entonces, lo que tiene que exigir en este caso la presidenta del Cabildo junto con el Gobierno de Canarias es que nos manden más efectivos ante el drama que estamos viviendo.
Y no a crear una instalación ya fija, porque esto va a existir siempre. No sé si se demanda un tipo de centro especializado. Sí, lo hemos dicho reiteradas ocasiones a la presidenta del Cabildo en el Pleno. Si hemos tenido, no lo sé exactamente el número de plenos, pero si hemos llegado a tener 20, le puedo asegurar que 19 hemos llevado propuestas de la inmigración. Obviamente tiene que haber una mesa insular, porque esto es un tema que nos afecta a todos. Le afecta a Recife cuando le llegan, a Teguise, a Aría, a Tinajo, y luego se distribuyen en todos los municipios, porque, ojo, hay que diferenciar a los menores no acompañados y hay que diferenciar a las personas que son mayores y acaban siendo deportadas con el tiempo, no las 72 horas que indica la ley. Y los menores no acompañados ya forman parte de la comunidad autónoma, acaban tutorizándolos, en este caso el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección de Infancia. Hasta los 18 años corresponden a nosotros. Y ahora mismo hay alrededor de unos casi 3.000 menas en Canarias o menores no acompañados. Por eso decía la consejera de Bienestar Social que con el tema de Ucrania y con toda la empatía que tenemos que tener no podía coger porque estábamos desbordados en ese sentido y bueno, ya había ahí en el gobierno. Entonces, ante esa situación, claro que tiene que haber un centro de internamiento de extranjeros aquí, porque no es lógico que los tengamos en las naves de montaña mina. Lo digo, vivo en Tinajo y subo y bajo no sé cuántas veces al día y es un peligro porque las instalaciones han tratado de mejorarlas cuando una de las naves, pero van por el arcén caminando, salen y entran y eso es un peligro porque por eso autovía pues cuando marca 100 km/h y la velocidad grande que se alcanza. Entonces, claro que tiene que haber. Y hemos pedido que haya una mesa insular en la que todos los municipios, al final, se impliquen y digan cuál es la solución o poner a una disposición un suelo. Porque sí, la presidenta anunció que había un acuerdo, pero no hay nada metalizado, no hay suelo, no hay nada donde lo queramos hacer, donde lo podamos poner. Pero es vital. Lamentablemente, esto no va a ser una cosa puntual en Canarias. Va a seguir haciendo aquí en Lanzarote. Midalia, tú también fuiste parlamentaria, en este caso por Coalición Canaria, en la anterior legislatura. Ahora hay un debate, sobre todo en el ámbito empresarial de la isla de Lanzarote, sobre el soterramiento de, en este caso, lo que se llama la carretera en su paso por Playa Honda, ¿no? Ayer publicamos una noticia que era bastante comentada y leída en Lancelot Digital, y es que el Hierro pues, ha conseguido una inversión de casi 5 millones de pesetas para hacer lo que se llama un túnel falso, para una carretera que, según me he comentado allí en el Hierro, pues pueden pasar unos 500, 600 coches al día, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, y me parece bien porque el Hierro es una isla que tiene una serie de características que necesita muchas veces túneles y tal para poder facilitar el acceso de los coches, ¿no? Para llegar a pueblos y a destino turístico. Pero lo poco que tiene. Pero lo cierto, Midalia, es que en Lanzarote ya prácticamente se da por hecho de que no se va, a pesar de que un proyecto solicitado incluso por el Ayuntamiento de San Bartolomé, en la Consejería de Obras Públicas ha dicho que ese proyecto no se va a realizar o no lo ven factible realizarlo en la isla de Lanzarote. Parece que cada vez que se hace una obra, una gran obra de envergadura, nos ponen quejas cuando tenemos un déficit histórico de inversiones en carretera en la isla de Lanzarote. A mí me gusta compararme con otras islas y muchos dicen, no, pero hay que compararse para saber cómo estamos. Bueno, yo creo una Canaria justa y solidaria, o sea, y esa es nuestra realidad, con islas súper pobladas de población, medianamente pobladas como puede ser nosotros, y islas con menos población como el Hierro, y obviamente, pues bueno, pues unos consigamos una cosa, otras veces las conseguimos otra, es una lucha constante y es nuestra virtud y nuestro defecto de este archipiélago. Obviamente siempre ha sido un debate bastante generado, primero porque toda la planta industrial se ha desarrollado alrededor de Playa Honda, con grandes superficies, sobre todo de la alimentación, y aquello es un atasco, obviamente, cuando vamos. Recuerdo que en mi época, como yo fui parlamentaria, había pues, un dinero destinado para hacer el estudio, o sea, y hacer los planteamientos que deberíamos de hacer, si soterramiento o otras ideas que también, alternativas que hay. En el partido en alguna ocasión se ha tocado el tema de manera interna de cuál es nuestro posicionamiento y obviamente pues, bueno, pues hay distintas posiciones de soterramiento o no. La solución del soterramiento sería una obra faraónica, pero que hay que hacerla si se apuesta por ello y creo que finalmente lo que tenemos que seguir es implicándonos. No olvidemos que también en Lanzarote se han hecho grandes obras y eso no significa que tengamos que renunciar, como puede ser la autovía, que en ese momento fue la obra, pues digamos, de Canarias que se hizo o se está ejecutando ahora mismo el muelle de Playa Blanca, que fue una obra de nuestra legislatura y que todavía a día de hoy se sigue ejecutando. ¿Qué quiero decir con esto? Que siento que a veces vamos siempre diciendo, es que nos falta esto, es que nos falta, y obviamente nos falta, pero también hemos conseguido cosas y lo que tenemos que seguir reivindicándolo. ¿Que para el gobierno de Canarias no sea prioritario? Bueno, me sorprende porque gobierna en San Bartolomé el PSOE y en el gobierno de Canarias gobierna el PSOE. Entonces parece que cuando se dan esas dos condicionantes las cosas tienen que ir como más rodadas. En este caso vemos que no es así. Bueno, digo el Hierro porque el Hierro se merece esa obra. Yo lo que digo es que también Lanzarote se la merece. Lo que queremos decir es cómo en esas islas el presidente del Cabildo pues lucha para que se consiga esa obra, que para el tamaño de la isla es una obra importantísima,
para lo que va a solucionar los problemas pues a muchos menos personas, porque evidentemente es una isla que tiene 11.000 habitantes, nosotros tenemos 150.000, a los que hay que añadir una presión de extranjeros diaria que hay entre 50 y 80.000, dependiendo de la época. Y por lo tanto, lo que vengo a decir y a tratar en fin, de poner en el debate sobre la mesa, es que Lanzarote parece que cada vez que hay una obra de envergadura, pues parece que somos castigados o se nos mira desde allá como diciendo, es que este dinero no lo podemos invertir en una isla tan pequeña como la isla de Lanzarote, ¿no? Pero en fin, son temas que veremos ya con el tiempo. Además, perdón, Juan, yo creo que son temas tan vitales que se tienen que sentar en una mesa y todos los partidos a hablarlo, porque no es una cuestión solo de uno o de otro, es un tema tan vital porque defines también mucho lo que va a suponer. Sabemos que obviamente para una necesita una intervención urgente, o sea, no es una cosa que puede dar un debate para muchísimo Pero más Midalia, tiempo. tú lo estabas diciendo, ya se encargó el estudio en la época de ustedes. Cuando No se llegó a desarrollar, pero sí que en los presupuestos recuerdo, no se trabajó en la consejería, pero sí estaba el dinero destinado para intentar hacer el estudio y ver si era viable o no era viable. A día de hoy no hay una alternativa, es decir, porque una cosa es que se hagan los estudios, oiga, y si es verdad y nos convence de que hay otras alternativas mucho mejores, pues bueno, porque se hagan, ¿no? Pero ciertamente yo creo que no se puede tirar la toalla porque desde allí simplemente nos rechacen a la primera cualquier tipo de propuesta que hagamos porque consideran que es demasiado ostentosa para nuestra isla. Yo tengo una doble pregunta, pero lo digo porque antes decías que también es verdad que no está habiendo mucha o excesiva actividad plenaria en el Cabildo de Lanzarote, pero los temas más de enjundia que ha habido son el tema de Islán y el tema Sosa. Lo digo porque vamos a meterlos los dos en el mismo paquete. La cuestión es que me da a mí la sensación que cuando acaban los plenos no tengo claro qué es lo que está ocurriendo, porque con Sosa al final, entre cuestiones judiciales, y me gustaría que tú aclararas cuál es la situación ahora de Sosa, y también por otro lado de Islán, si al final ya Dolores Corujo ha tomado la decisión de que si se sigue avanzando en el procedimiento, entiendo yo, que administrativo para sacar a concurso. ¿En qué situación están las dos casas? Bueno, más importante y más interesante es el tema de Islán, la verdad. Bueno, con el tema de Islán nosotros siempre, y con AFA en su momento, siempre hemos sido bastante críticos de cómo lo abordó el Cabildo. ¿Por qué? Porque con ese modelo también gobernó el PSOE, como estaba establecido con las entidades sociales. Gobernó en este caso una diputada que es Lucía Olga, gobernó Marcos Vergá. Entonces nosotros siempre hemos dicho que si todo procedimiento es mejorable, bienvenido sea. Lo que no estuvimos de acuerdo, ¿por qué lo enfocaron de esa manera? Mira, la ley de servicios sociales se aprobó en la legislatura pasada en el gobierno de Canarias con unanimidad por todos los grupos. Esa ley también levantó la mano de la presidenta del Cabildo en el plenario del Parlamento. Esa ley marcaba que tenía que desarrollarse el reglamento de las entidades sociales del gobierno de Canarias, la concertación social, como se conoce. ¿Qué es la concertación social? Bueno, es una herramienta que establece la administración entre la administración y las entidades sociales sin ánimo de lucro para establecer un marco contractual. Se puede dar. Nosotros no entendíamos por qué decidieron licitar cuando ese reglamento iba a salir. De hecho, se aprobó antes de final de año y ahora se pondrá activo el 13 de abril. Es cuando está activo después de los procesos que tiene que pasar. Se pueden acoger, nunca entendimos de por qué quisieron quitarlo. Pero Midalia, pero aquí estuvo la consejera, perdona que te corte, el otro día la consejera de Asuntos Sociales y decía que bueno, que después de ese pleno, pues ellos iban a estudiar si realmente la nueva normativa lo permite, como ustedes dicen, pues iba a estudiar a ver si había alguna posibilidad de acogerse a esa normativa. Pero por eso te preguntaba, Andrés, ahora esa situación, ¿sabes si el PSOE está por la en fin, de cambiar, en fin, no de rectificar, sino de estudiar mejor el tema? No sabemos mucho más, tampoco es que ellos sean muchas reuniones, no ha habido nada. Con nosotros tampoco nos van a contar a nosotros, o sea, pero lo que nosotros sabemos, nosotros sabíamos que hasta ese día del pleno la presidenta del Cabildo no se había reunido con Adislán, no los había recibido. No tengo constancia, hasta ese momento no lo había hecho, cosa que nos sorprende porque la presidenta siempre, bueno, pues presume un poco de ese carácter dialogante, transparente, y bueno, en este caso pues todo lo contrario, y más con una cuestión de servicios sociales, o en este caso más bien de entidades sociales. Nosotros siempre lo decíamos, recuerdo en la Junta de Portavoces, acudí yo por mi grupo político y se lo dije en este caso a Marcos Vergá, pero qué manía de querer sacar esto si hay una herramienta que te lo permite, una herramienta que ustedes están defendiendo en el gobierno de Canarias. Es un hito en Canarias que hayamos conseguido eso, fruto del trabajo de todos los grupos parlamentarios. Por eso, ese empeño de Dolores Corujo y de su grupo de gobierno, hay gente que dice que un poco como
en determinadas cuestiones ha hecho política de tierra quemada, intentar eliminar lo que hizo el grupo de gobierno anterior, el de ustedes, y entre otras cosas a lo mejor, no sé si como que se entiende como, o que Dolores Coruja ha entendido que ustedes hicieron como buenas amistades con Adislán, como que Adislán es de los suyos. De los suyos, de los tuyos. Pero es que mira, sí, ya sé a lo que te refieres, que son más apegados a coalición. Vamos a verlo, que claro. Coalición intentó hacer una cosa y como si se lo estuviera ganado, y entonces va contra eso, porque no le pega al Partido Socialista Obrero Español. Es que más bien lo contrario. Claro. No tengo constancia de que se estén apegados a nosotros, y si fuera tampoco pasaría a nada, pero yo creo que ellos han tratado de politizar un tema que no tendría que haberse politizado. Tendrían que haberse sentado, dialogar y hablar distintas cuestiones. ¿Todo es mejorable? Por supuesto que sí. Si el procedimiento tenemos que mejorarlo, había que mejorarlo. Lo que nosotros nunca entendimos, por qué se metieron en un callejón sin salida, y de hecho tuvieron una oportunidad en el pleno extraordinario que convocó la oposición para hablar de este tema. En plan, oye, acójase usted a la concertación social. Otras islas y otros cabildos, mira que me los estudiados lo hacen nuestro modelo que teníamos ahora, que obviamente tiene que ser mejorado, y hacen también la concertación social, o sea, la van a utilizar, entonces no entendíamos. A mí me filtran que lo que van a hacer finalmente es, porque por lo visto hay varios servicios, no solo, por una parte se la van a dar a Adislán, digamos, para entenderlo, y otras se van a contratar empresas privadas que va a salir a concurso. Sí, porque el tema es que Adislán tiene propiedad, o sea, instalaciones, y otras instalaciones son del Cabildo. Es un conflicto a la hora de poder licitarlo. Nosotros lo que decimos, ¿cómo ustedes licitan o están pensando sacar licitar esto? Porque cuando una empresa, o sea, obviamente ni las grandes empresas no va a poder competir una entidad social con esto, es que es muy complicado que lo pueda hacer, por avales, por cuestiones económicas, no lo va a poder hacer. Y también vamos a la otra lectura. Una empresa finalmente quiere sacar recursos económicos, quiere que sus cuentas estén en positivo, y es lícito que lo pueda hacer. Pero si tienes una entidad social que lo puede hacer, y si tienes dudas de la entidad social, como alguna vez se ha dejado deslizar de manera muy sutil, bueno, audítela. Audite usted a la entidad social y que justifique las cosas como lo están haciendo. Creo que ellos tampoco se van a negar a eso. Nosotros no entendemos por qué esa falta de diálogo y esa parte de entenderlo. Y la otra pregunta, lo del caso Sosa, para explicar nada más que una cosa. Mira, hubo un pleno hace muy poco y el amigo Sosa recobró todas las competencias que tenía, según la presidenta, porque hay un auto de un juzgado que dice que el señor Sosa pues todavía no se ha entrado en el fondo si se debió o no expulsar y pasar al grupo de los no adscritos. ¿Cómo lo hizo el secretario? En temas jurídicos, Sosa nos ha presentado distintas demandas al grupo a nivel personal. Yo digo una cosa, o sea, es como ahora los culpables somos nosotros, que él se haya presentado por una lista electoral y él decidió en contra del partido que le dio un acta de representante público y se incorporó al grupo de gobierno. Y parece que nosotros no podíamos hacer nada. O sea, así todos, nosotros esperamos un tiempo prudencial a ver si las cosas, a lo mejor se podían reconducir, y finalmente actuamos en expulsarlo a nuestro grupo. Es que es lógico, estás incorporado al grupo de gobierno en contra del partido que te has presentado. Eso se llama un tránfuga. Eso es un tránfuga, por mucho que diga. Y lo que me sorprende es el doble rasero que tengamos de medir de PSOE y Podemos en ese sentido, porque están mantenidos en el gobierno por Sosa. Y Sosa cumple todos los requisitos de ser un tránfuga, y eso es la ley de antitrifugismo, lo podemos ver. Todas las cuestiones jurídicas de que si va, que está expulsado, no. O sea, tú te presentas por mi lista, te acabas y no pretendas que te expulse. Sí, él se agarra que le hemos vulnerado sus derechos políticos. Pero usted ya lo dan por perdido. Me refiero, no por perdido a Sosa, que eso hace años que lo tienen perdido. Digo, perdido la posibilidad de que pase al grupo de los no adscritos, y donde están los tránsfugas, digamos en este caso, en esta legislatura, porque si ahora se recurre la posibilidad, porque ahora creo que el fiscal le da la razón a ustedes, digamos. Sí, el fiscal nos da la razón, es que es un lío jurídico. Por eso, es un lío jurídico, el fiscal nos da la razón, que no, pero bueno, quien decide finalmente es el juez, y eso que pero después puede recurrirlo, creo, todavía. Entonces, pues, conociendo yo cómo saben en el PSOE recurrir, yo creo que pasa la legislatura y no va a haber un fallo firme sobre el tema. ¿Sabes lo que fue un error, Jorge? Llevar a Sosa. Hombre, eso está en política no hay respuestas inmediatas, y ahora mismo ha sido decepcionante, la verdad. Pero esto usted hace como los economistas, que siempre aciertan cuando vienen las crisis, cuando ya han pasado, ¿no? No, porque eso es como la vida misma. Uno toma una decisión, analiza todas las circunstancias, se puede dar, se puede no dar. Nunca creíamos que debería dar este giro, aunque uno me dice, pero ¿cómo no lo pudieron ver con la trayectoria? Pues no, porque entendíamos que no, y finalmente pues él decidió, y al final creo que cada uno pues se va describiendo por sus actuaciones, y que tendrá que responder él. Nosotros seguimos en el mismo lugar y en el sitio en el que estamos. El que cambió fue él. Mira, hay una noticia también que no sé si ha tenido oportunidad, porque es verdad que acaba de llegar hace muy poco tiempo, lo estoy leyendo en Lancelot Digital. El Cabildo también se opone al parque eólico de Costa Teguise. Como sabe,
la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias había concedido autorización a una empresa privada para que pudiera instalar, creo que eran 6 megavatios, si no me equivoco, en este caso en molinos, en un parque eólico en Costa Teguise, que no sé exactamente dónde iba, si iba en el mar o iba en tierra, eso no lo sé. Esas son las caletas por ahí. En las caletas. En las caletas, sí, era en la zona. El ayuntamiento Bueno, pero lo que ahora le se dio, opone. Sí, pero aquí lo que nos sorprende es una cosa. O sea, el ayuntamiento informa que incumple el planeamiento y así todo autoriza al gobierno de Canarias, Sí. que es lo Por contradictorio. interés general. Sí, por interés general, pero el ayuntamiento está diciendo, oye, que no está cumpliendo el planeamiento como debería de ser y no se ha escuchado en este caso las alegaciones del ayuntamiento. Entonces entiendo que, claro, el cabildo en este caso están en circunstancias complicadas, porque complicadas en el hecho de que en plan autoriza la consejería cuando no puede autorizarlo y se le da la licencia. Dice que es mentira lo que dice Teguise, dicen que ellos sí votaron en contra, de manera general, que se concedieran licencia para parques eólicos en general, no concretamente, digamos, fue contra ese parque, sino en general, siempre que se hiciera por interés general, porque dice que había que mirar otros aspectos. Pero lo cierto es que ahora el Cabildo ha hecho esto, me Pero parece... el cabildo no informó, o sea, no informó en ese momento, no lo sé. O sea, No sé las circunstancias. para ese parque no, pero informó a nivel generalizado de que por interés general no se concedieran parques eólicos. Pero yo donde voy, Vidalia, que es donde quiero llegar, que me parece muy bien que el Cabildo se haya opuesto si considera que es lo mejor, lo que digo yo es que ¿cuándo se va a tener, Lanzarote, el plan especial energético? ¿Qué es lo que indicaría la zona, los lugares? Porque es que hay una incertidumbre, hay una falta en fin, por parte de las empresas, de que no saben dónde pueden poner o no poner. Luego está el tema público, pero es aquello de que yo por ti, tú por mí, pero al final nadie hace nada, ¿no? Aquí estamos en una situación de que lo importante es que se instale energía alternativa, ¿sí? Es que de hecho yo, y apoyando un poco lo que dice, Coalición Canaria también, a mí me parece bien, porque ustedes se quejaban un poco de las maneras hechas, ¿no? Declarada por interés general, ¿no? Y en este caso, ¿no? Para una empresa privada, que yo como no tengo nada en contra, si están bien hechas los contratos y las concesiones, pero lo que sí creo es que hay como una especie de, no arma de doble filo, sino que se ven las realidades desde dos puntos de vista, y es que ante un problema urgente luego se empieza a hablar de impacto visual, y yo creo que esos son daños colaterales, y no sé si Coalición Canaria ahí también, pues para hacer un poco de oposición, es verdad que ha dicho por esos dos temas que hemos hablado, pero yo no sé si se tiene que remar todos más hacia... Pero Andrés, lo que dices tú, pero si hubiera un planeamiento, efectivamente, que se supiera cuáles son las zonas donde se pueden instalar, ya sea parques públicos o parques privados, claro, me refiero de eólica o fotovoltaico, todo el mundo sabría las reglas del juego. Es que aquí las reglas del juego empiezas con una y terminas con otra. Y eso crea, insisto, mucha inseguridad jurídica y mucha incertidumbre empresarial. Mira, el cambio energético lo hicimos hace un par de años y éramos de Canarias, o tratamos de hacerlo, de Canarias los más avanzados. ¿Por qué? Porque cuando los parques que se han montado, los que estaban montados venían de atrás. Digo, el que está en Montaña Mina, la zona, cuando se montó aquí también por la zona de las Caletas, donde está la desaladora, los molinos, o sea, todo eso venía del cambio energético. Coincido contigo que falta lo del plan y que hay cosas que se han quedado ahí. Hay proyectos que el Cabildo ha seguido manteniendo. Rara vez, tú lo decías antes, bueno, que parece que todo lo que viene en la legislatura anterior había que cortarlo. Bueno, hay cuestiones de energía que parece que lo han visto bien. Bueno, toquemos madera a ver si lo siguen sacando adelante. Pero bueno, coincido contigo que también falta la planificación y eso crea inseguridad a las empresas. Es verdad que en Lanzarote casi todo el parque, bueno, de las grandes que se han hecho es público prácticamente y eso también es de y me parece bien, pero si es público... Y si una empresa cumple, pues también, bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa. A ver... Lo que está claro es que el mundo va cada vez más hacia energías renovables, que todavía les queda mucho que avanzar, porque obviamente, pues bueno, hay parte de la energía que no se acaba perdiendo, bueno, y que para que esta isla sea energéticamente sostenible es muy complicado todavía. Tiene que ser público, que haya iniciativa para instalarlo, lo que si tú no lo instalas, pues hay otros que lo querrán instalar. Pero insisto, después todo esto va en conexión con la falta del plan insular, porque si no tienes ese plan especial, pero no tienes el plan insular aprobado, después tienes que adaptarlo de nuevo, uno u otro, o al plan, digamos, energético, o el plan insular, que tiene que, de alguna manera, asimilarlo, o tiene que adaptarse, en este caso, el plan especial energético. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que irnos ya, pero me gustaría antes que te fuera, Migdalia, que se nos ha pasado el tiempo muy rápido, y eso que llevamos casi 25 minutos. Sí, lo acabo de mí también. Sí, Migdalia, políticamente... Coalición Canaria, aquí en Lanzarote ya se puede decir que ha entrado, no solo Coalición Canaria, todos los partidos políticos en año
preelectoral. En este caso, en Coalición Canaria, una de las cosas, y tú eres la máxima responsable, se echa de menos, por lo que yo escucho, es que todavía no se sepa exactamente dónde va a ir cada cual. Que en este caso, dónde, por ejemplo, no se sabe si Midalia Machín va a encabezar alguna lista. No te va a contar nada. Si realmente quiere encabezar alguna lista. Se habla de que usted pues está barajando la posibilidad de ir incluso a encabezar la lista del Parlamento o del Cabildo. ¿Eso es verdad? Si fuera así, tampoco lo contaría. No, le voy a decir por qué. O sea, yo sé que a la gente, sobre todo los medios y las ciudadanas, quieren saber finalmente quién serán las personas que van a representarlo. Ese proceso yo más soy muy conservadora y mi deber es serlo por lo que represento en el partido, de que esos debates tengan que tener manera interna. Que se habla, claro, que todos hablamos y todo se comente. Finalmente nosotros establecemos el proceso. Una vez que ya se elija a nivel de Canarias, tendremos que elegir todos los nuestros candidatos y ahí saldrá. Como siempre, para mí es de los procesos más duros del partido. O sea, muy complicado, los candidatos lo vas a y las listas electorales son de los momentos más duros. Porque siempre el que no se sienta cómodo, o cuando se sienta no está cómodo, siempre va a estar moviéndose. Y en este caso digo porque, a ver, los 4 candidatos, para que la gente lo sepa, que se está hablando, en el Cabildo son Osvaldo Betancor, el que hoy es alcalde de Tía y parlamentario regional, Midalia Machín, e incluso también hay una corriente que apuesta por Pedro Sanginés para la presidencia del Cabildo. Pero, claro, ahí tienen que hacer combinaciones, porque si uno de ellos no está, tendrán que compensarlo para que vaya uno al Parlamento, que podría ser, si Osvaldo no va a la presidencia del Cabildo, pues que fuera Osvaldo de nuevo al encabezar al Parlamento. Y luego en Arrecife, por lo menos está claro que puede ser Echedei la persona que la encabece. Yo creo que no hay duda. Sí, uno de los municipios que está claro es Echedei. Me encantan las barajas, como ustedes echan las cuentas, cómo puede ir uno y cuándo ir el otro. No, porque espero que sea un debate. Yo sé que ese debate existe, Midalia. Yo sé que tú no puedes tampoco pronunciarse, es lógico, pero ese debate interno existe. Hay corriente, hay uno que apuestan por uno, otro por ti, otro por Osvaldo, otro porque continúe Pedro, o que Pedro se vaya al Parlamento. En fin, bueno, algunos lo quieren mandar muy lejos. ¿Sabes lo que me gusta? No, sigue siendo un valor de la organización. No, pero las encuestas hablan de que es posiblemente de las personas todavía más valoradas en Coalición sigue siendo Canaria. un valor de este partido y lo sigo diciendo, pero independientemente de eso, a mí lo que me gusta es que sea un partido que tenga distintos candidatos. Otros no lo tienen esa posibilidad, nosotros sí, y espero llevar un debate sosegado interno. Y al final, ¿pero se va a decidir aquí o se va a decidir a nivel regional? Tiene que pasar por los órganos del partido. Aquí nosotros tenemos un proceso y yo siempre estoy por velar por lo que se aprueben los estatutos. Los estatutos están por encima de todos, incluso mías, porque lo hemos aprobado todo. Entonces, establecer el proceso y los órganos... Y no provocará divisiones, porque esos son los que tienen los miedos que suelen surgir en los partidos políticos. Todo depende de la altura de medida que tengamos. Yo espero que no. Siempre hemos sido un partido bastante diálogo, o sea, y aunque a veces haya confrontaciones, y que es bueno que lo haya. A mí siempre digo, el debate interno me encanta, el externo me chirría. O sea, entonces, bueno, pues no pasa nada si se sienta ahí hablando y siempre con respeto. Y al final tenemos que tener a las mejores personas al frente y, bueno, y personas que obviamente pues sean los que vayan a representar a esta isla. Elegir a los candidatos, no, igual que una lista electoral, no es una cuestión baladí, una cuestión que, bueno, tú y yo y ya. No. Van a ser personas que van a gestionar fondos públicos, claro. Personas que según las políticas que aplique, irá mejor o irá peor, y eso va a incidir en la población. Entonces tienes que elegir o a los mejores a los que tú crees que lo pueden sacar adelante. Y también a los que aporten también capital electoral, me imagino, ¿no? Al final una lista se combina de todo. Una lista electoral, siempre digo que todos los partidos diremos lo mismo, las listas electorales son los peores momentos porque una lista siempre es injusta. Porque al final se representan unos, otros, tienes que elegir entre distintas personas y lo que intentamos apostar es el mejor proyecto para la organización, gente que sea implicada, gente que esté y que conozca para nuestra línea y cuál es la línea, aportar lo mejor a los ciudadanos es lo que tenemos que hacer. Bueno, las pocas encuestas que conozco, porque deben haber muchas por ahí, pero las que a mí me transmiten algunos es que yo creía que Coalición Canaria, después de casi 3 años en la oposición, en la principal institución de la isla y en el gobierno de Canarias, iba a sufrir mucho, pero parece que la marca todavía resiste, tiene resiliencia. Como tenemos muchas empresas, a pesar de los avatares que hemos tenido que sufrir con el tema de las crisis. Primero el COVID, que ya cuando empezábamos a salir, y ahora viene la cruel guerra de Yo solo te digo, pero acuérdate lo que te dije al principio de la entrevista, nosotros nos presentamos para gobernar. Yo solo con eso te digo, vamos a por todas. O sea. Midalia Machín, secretaria general de Coalición Canaria, muchas gracias por estar aquí. Hasta otra ocasión. Andrés también, muchas gracias. Y nosotros, no una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.